Bueno, pues rápidamente, pequeña síntesis de la última sesión, ¿no? Habíamos hablado del 320b, habíamos comentado y estuvimos hablando largo y tendido en sesiones anteriores acerca de obra de la ley, ¿vale? Y a qué se refiere el texto griego, ergon nomu, y la frase hebrea de Mixat, Maaseh, Hatorah, obra de la ley, ¿vale? Y quedamos con bastante claridad en cuanto a esto, ¿no? Yo cuando escuché la primera vez sobre este estudio, me impactó muchísimo. La verdad es que fue sorprendente como este tratado de Mixat, Maaseh Hatorah, este 4QMMT, cómo te revela muchas cosas para entender lo que el apóstol Pablo está explicando a lo largo de sus cartas, ¿no? Claro, esto tiene una cuestión, y es que, claro, cada vez que aparece la palabra nomo o nomos, que significa ley, tenemos que estar muy alerta, que eso es lo que estoy trabajando arduamente, cuando aparece con el artículo determinado o artículo definido y cuando aparece que no. Porque tiene un significado realmente que puede cambiar mucho el texto, como hoy también vamos a ver, ¿vale? Entonces, por eso me estoy quebrando mucho la cabeza en intentar sacar conclusión cuando la palabra nomos aparece sin el artículo, ¿vale? Entonces, pues, hoy haremos también un trabajo de estrujarnos un poquito la cabeza con eso, ¿no? Y también estuvimos hablando del versículo 21, precisamente con esta palabra nomos, que aparece sin el artículo también en el versículo 21, que nos llevaba a otra posible interpretación, ¿vale? Que también estuvimos hablando de esto, y porque claro, el versículo 21, leyéndolo de manera inversa, pues nos salía: la justicia de Dios es atestiguada por la ley, aparte de la ley. Entonces ya estuvimos viendo que estaba hablando sobre la, podríamos decir, la no ley o la ley oral, ¿no? En una parte, y en otra sí habla de la ley de Dios. Y eso nos aclaraba mucho. Pero como esto ya lo hemos trabajado en la última sesión, no nos vamos a entretener mucho más. Sí hacer una reseña del versículo 22, que dice que la justicia divina mediante la fe de Yeshua, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción. Y nos parábamos un momentito en esta pequeña palabra, por la fe de Yeshua, la fe de Jesús, ¿vale? Y más que la fe en Jesús, ¿no? Y eso nos lleva a mirar a que Yeshua, la fe, la fidelidad era ¿a quién? Al Padre y a su palabra, ¿no? Y esto nos va a seguir saliendo. Entonces, claro, cuando estamos hablando fe, fidelidad, también la palabra fe nos lleva a creer, confiar y obedecer. Eso lo he aprendido de mi hermano Luis. Y te pone muy en claro algo que la fe, dicha así, parece como algo muy etéreo, que no se sabe explicar muy bien, aunque realmente Hebreos capítulo 11 lo define muy bien. Después la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está muy bien explicado. Pero de una manera práctica, cuando vemos que la fe es igual a fidelidad, y cuando la fe es igual a cree, confía y obedece, te abre mucho más el entendimiento. Y cuando hablamos de la palabra Shema también, que significa escucha con atención y actúa. Al fin y al cabo, estamos viendo que la palabra fe está con el oír, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, ahí llegamos a un momento en que entendemos muy bien los aspectos de la fe. Esto lo he resaltado porque lo vamos a seguir viendo y nos va a seguir saliendo, y lo voy a seguir otra vez remachando. Entonces, por eso es por lo que lo he estado refrescando, ¿no? Ahora sí entramos en lo que vamos a ver hoy. Romanos 3. Yo creo que llegaremos hasta el 26, no sé si dará tiempo al 27, pero bueno, voy a leer, para poner un poquito más en el contexto, aunque vamos desde el 23, voy a leer Romanos 3, 21 hasta el 26.
Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús, ¿no? Vale, pues versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice esta versión, o como dice la Reina Valera, y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que la palabra más acertada, según está mirando, es esta, que no alcanza, ¿no?, la gloria de Dios, ¿no? Vemos este versículo y está apoyado con lo que dice también en Romanos 3, 9 al 12, que lo vamos a refrescar. Un poquito antes está diciendo, Romanos 3, 9 al 12, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, ¿vale? Y esta es la premisa. Tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. Y saltamos al 19, aunque podríamos leerlo todo, pero bueno, por brevedad. 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y subrayo esta frase última: y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y entonces ya entramos en el 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, sabemos que el versículo 23 suele ser muy usado precisamente cuando hablamos con alguien acerca del pecado y acerca de que todo el mundo ha pecado, y que estos versículos de 9 al 12 también son buenos para precisamente respaldar cuando estamos explicando el pecado en el ser humano. Y está dejando claro el apóstol Pablo que el pecado está en el ser humano. Da igual si eres judío, como si eres de procedencia gentil, como de lo que se te ocurra. Entonces, si está diciendo que todo ser humano está bajo pecado, ¿vale? Que decíamos en el final de 19, todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, todo el mundo está pecado. ¿Qué es pecado? ¿Alguien me lo puede decir? Infracción de la ley. La cita, ¿nos recordamos? Primera de Juan 3:4, es muy fácil, ¿vale? Pues eso también lo estamos remachando a lo largo de diferentes sesiones, ¿verdad? Y es algo que hemos aprendido y que la misma palabra nos enseña, ¿no?, que el pecado es infracción de la ley. Entonces, si hay una infracción, significa que hay una ley que está vigente. Una ley que está obsoleta o abrogada no se quebranta porque no está vigente. La ley, para quebrantarse, tiene que estar vigente, ¿verdad? Así que dice que está diciendo todos los seres humanos han infringido la ley de Dios, la instrucción de Dios. También, si lo decimos con nombre hebreo, todo ser humano ha infringido la Torá de Dios. Y como hemos visto en el 19, la ley de Dios es para todo el ser humano, no es solamente para los judíos, ¿verdad? Y por lo tanto, todo ser humano no puede alcanzar la gloria de Dios. Está privado, dice en la Biblia textual, dice que todo ser humano está privado de la gloria de Dios. Entonces, imaginaros que el discurso de Pablo terminase aquí y dijera, por último, conclusión: por cuanto todos pecaron y están destituidos, no alcanzan, están privados de la gloria de Dios. Y se cierra. ¡Pum! Se acabó. Realmente sería una desgracia, ¿verdad?
un sermón así o un comunicado así, que el ser humano está totalmente fuera de la gloria de Dios, eso es una desgracia. Pero el Señor nos da una llave, y es el versículo 24. La llave está aquí en este versículo 24. A continuación de decir, todos pecaron y están, que no alcanzan la gloria de Dios, dice, siendo justificados. Entonces hay justificación, ahora vamos a ver esa palabra. Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención, otra palabra, que es en Cristo Jesús. Yeshua es el Mesías. Entonces, tenemos esta llave que de pronto es como si el discurso estaba oscuro. Imaginaros que un discurso se está dando en una sala y cuando ha dicho esta palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y se apaga la luz. Imaginaros eso. El auditorio se va a quedar callado, seguro. Y de pronto se abre una luz. Y cuando se abre esa luz, sale una palabra proyectada en un retroproyector de esto y se ve justificados. Y se ve otra palabra, redimidos. Entonces, es un rayo de esperanza, ¿verdad? Entonces esa luz empieza a crecer y se vuelve otra vez a poner la luz en toda la sala, ¿vale? Entonces, es una manera de visualizar la tragedia del pecado, que precisamente el pecado ¿a dónde lleva? A la muerte. A la muerte precisamente es falta de luz, esa oscuridad. Pero cuando llega la luz de Dios, llega otra vez la vida, se vuelve otra vez a encender la luz y tenemos ya la justificación. La palabra justificación es una palabreja de esas que en el argot cristiano se utiliza mucho, pero cuando alguien que no está en este argot y le dice justificación, pues no entiende mucho. Dice, bueno, ¿qué tengo que justificarte? Que una factura, ¿no?, de algo que he estado gastando y te voy a justificar mi gasto. ¿Qué es justificación? Es una palabra compuesta, es muy fácil de sacar la etimología. Justi, justo, y ficare, hacer. Justificare, la palabra en latín, hacer justo, ¿verdad? Ser declarado justo, eso es justificado. Por lo tanto, cuando dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo declarados justos. ¿Cómo cambia esto, no? Siendo declarados justos. Y además dice, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Y por medio de qué? Por la redención. Otra palabra extraña, que no lo tenemos en nuestro vocabulario usual. Por la redención que es en Cristo Jesús. En la Biblia textual, en la versión 3, Romanos 3:24 lo escribe así. Siendo justificados por su gracia, en vez de decir gratuitamente, dice sin merecimiento alguno. Me gusta esta expresión, porque vale, gratuitamente puedes decir, bueno, para ti no te ha costado nada, pero no es solamente que no te ha costado nada, sino es que no lo merecía, ¿vale? Que eso tiene la relación con la gracia, que es precisamente un don inmerecido, ¿verdad? Entonces, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tenéis en Yeshua el Mesías. Entonces, este versículo habla con claridad de que aquellos que intentaban justificarse a sí mismos a través de el Mixat Maaseh HaTorah, es decir, que intentaban justificarse por las obras de la ley, pues dice, no hay forma. Y esto me está recordando de cuántas religiones, por eso también hacía esa oración, cuántas religiones intentan llegar a Dios. Todas las religiones intentan llegar a Dios. La palabra, a mí me gusta mirar mucho la etimología de las palabras porque se aprende mucho. La palabra religión es muy fácil también porque religare, ¿vale? Religare significa, es volver, ligar, que significa unir. Religare significa volver a unir. Eso es religión. El problema está en que el hombre, siempre la iniciativa parte del hombre. El hombre es el que toma una iniciativa y quiere llegar a lo que él considera Dios. Él llama a Dios, pero cada ser humano, podríamos decir, se inventa un Dios. Iros a la India. ¿Sabéis cuántos dioses hay en la India? Creo que hay millones. A ver, ¿a cuál de ellos te encomiendas tú? Pues si la India son 1.200 millones de habitantes, pues a lo mejor hay 1.200 millones de dioses. Cada uno tiene su Dios, ¿sabes? Y además, aunque aquí no hay esa idolatría, pero yo creo que aquí en nuestro país también hay por lo menos 45 millones de dioses. Cada uno tiene su Dios.
Entonces, quiere decir esto que el religare no nos ayuda. De pronto el Señor dice, declarados justos, pero el hombre, por otro lado, está diciendo las obras de la ley. Yo voy a decir cómo hay que hacer las cosas. Solamente hay uno que puede decirte cómo hay que hacer las cosas. Aquel que hemos estado reflexionando hace un momento. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién tiene esa autoridad? Solamente Dios. Y Yeshua es Dios hecho carne. Y es la palabra viviente. Él tiene la autoridad para decir, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él sí, porque Él es Dios, Él es Yahvé. De esta manera, dice el texto que hemos sido justificados, siendo justificados, mejor dicho, gratuitamente, sin merecimiento alguno, mediante la redención. Otra palabra que no usamos en nuestro vocabulario. Redención significa rescate, ¿vale? La redención, recordamos el tiempo, bueno, por la historia, no es que lo hayamos vivido, el tiempo de la esclavitud, ¿vale? Podemos pensar en la esclavitud de Norteamérica, sobre todo en el sur de Norteamérica, de Estados Unidos, donde se practicó muchos siglos la esclavitud, pero vamos, también en Europa en otro tiempo se practicó la esclavitud, y en algún momento de la historia pues se permitió que se pudiese hacer una redención por esos esclavos, ¿vale? Que no tenían derecho a nada, eran como animales, pero se podía pagar un montante, una cantidad, y hacer libre al esclavo, o que el mismo esclavo se pudiese reunir un dinero suficiente para poder comprar su libertad, ¿vale? Entonces, eso era precisamente redimir o pagar el rescate. Nosotros estábamos en esclavitud. Por eso está diciendo el texto, estamos, por cuanto todo es pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el problema está en que nosotros no teníamos capacidad suficiente o ninguna para poder pagar nuestro propio rescate. Por mucho que hubiésemos hecho nosotros no teníamos capacidad, ninguno de nosotros, para pagar nuestro rescate. Nuestro rescate no se pagaba, y esto lo voy a subrayar, nuestro rescate no se pagaba cumpliendo la Torá. No, porque la Torá es una guía para vivir, pero no una guía para redimirse. Porque además, entre otras cosas, tú no te puedes redimir a ti mismo, porque no eres capaz de hacer toda la Torá, ni es la misión de la Torá, de la instrucción de Dios. Entonces, redención es rescate, es pagar un rescate. Y ahí dice aquí, siendo redimidos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién ha pagado ese rescate? Es Cristo Jesús, ¿vale? Y dice gratuitamente, precisamente, 1 Corintios 6:20, si queréis apuntarlo los que tomáis nota, habla de esa gratuidad, ¿vale? 1 Corintios 6:20 dice que se pagó un precio, pero nosotros no pagamos ese precio. Cuando alguien te dice, esto es gratis, ¿vale? Pues puede significar que te lo está dando, pero eso te ha tenido un coste. Una vez haciendo un taller de evangelización, se decía, cuando tú a lo mejor regalas o una Biblia o una parte de la Biblia, se dice, esto es un regalo, ¿vale? No es tanto, esto es gratis, porque cuando te dicen esto es gratis se desprecia, pero cuando te dicen es un regalo es porque ha tenido un coste, ¿vale? Cuando alguno de nosotros hace un regalo a otra persona, pues dice, este regalo es para ti. Sabe que esa persona pues ha dedicado una atención, un tiempo y un dinero en tener ese regalo y ese detalle contigo, ¿no? Pues precisamente para nosotros es gratuito, pero se ha pagado un precio muy, muy alto, ¿no? Que es el precio de la sangre de nuestro Mesías, ¿no? De Yeshua, ¿no? Entonces, eso cambia mucho la perspectiva, porque nos da una visión de que realmente el Señor ha puesto mucho empeño y mucho énfasis en no perder a esa criatura, aquellas criaturas que estaban perdidas o que estábamos perdidos y que no teníamos solución de nada porque estábamos machacados por el pecado, y Él, por su misericordia, por su paciencia infinita, por su bondad, que eso es la gracia, pues Él provee con su sangre para pagar ese rescate y nos regala la libertad. Nos regala la libertad. Pero precisamente esa libertad solamente la podemos conservar mientras estamos bajo su tutela, por decirlo de alguna manera, bajo su autoridad. En el momento que si una persona ha ganado su rescate y deja de estar bajo su autoridad y bajo su tutela, pasa otra vez
a su antiguo dueño o amo. No hay término medio. Y eso es un engaño que, iba a decir hoy día, ¿no? Eso ha sido a lo largo de todos los tiempos, que la sociedad se ha creído. Yo no creo en Dios, pero yo tampoco soy tan malo como para decirme que yo soy seguidor del diablo, lo que sea, lo que quiera decir, ¿no? No, sino que precisamente o eres bajo su autoridad y sigue sus pisadas, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ¿vale? Sigue sus pisadas, él ha pagado un rescate para que tú puedas tener libertad dentro de sus principios. Hay y esto lo he dicho ya muchas veces, pero es que me encanta. Un hermano que queríamos mucho, en otra congregación que estuvimos, él ya partió con el Señor, y él siempre decía este ejemplo. Dice, mira, tú has visto un avión que es una mole enorme de hierro y de metales. ¿Cuánto puede pesar un avión? ¿Cuántas toneladas? Imagínate, eso es impensable, yo no sé. Pero sin embargo, ese cacharro tan enorme puede volar. Y yo que no peso tanto, yo si me pongo a volar me despeño. ¿Pero por qué? Y él decía, porque él cumple las leyes de la aerodinámica. Entonces, si cumple las leyes de la aerodinámica, ese cacharro que pesa tantísimo puede volar. En el momento que se salga de esas leyes de la aerodinámica, ese cacharro va a caer. Mismamente, la aerodinámica necesita un medio que lo mantenga sobre el aire, pero también otro medio que le propulse. Si el avión está navegando en el cielo, pero se le acaba el motor, se le acaba el queroseno, la aerodinámica ya no va a poder. ¿Por qué? Porque le falta otra fuerza que lo mantiene hacia adelante, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que cumplir unas leyes. Quiera o no quiera el avión, si quieres volar, cumple estas leyes, ¿no? De manera que el Señor nos ha liberado, nos ha dado libertad por esa redención para que precisamente podamos volar con Él, ¿vale? No podemos volar solos, pero con Él sí. Y si no volamos con Él, entonces el motor se ha parado. Y entonces al final caeremos, ¿no? El enemigo muchas veces nos quiere llevar a eso, nos quiere engañar y nos quiere hacer ver que podemos volar solo, pero si las cosas se tuercen un poquillo, Houston, tenemos problemas y sálvame, ¿sabes? Y entonces ya que el Señor active mi motor, ¿vale? Entonces ya sí. Pero mientras hemos estado, claro, todavía hay trayecto porque está a tantos miles de pies, entonces va a ir bajando y puedes tomar vuelo y no pegarte el piñazo. A veces necesitamos un poco de caída libre. Sí, para darnos cuenta que el motor es necesario. Exactamente, ¿no? Así que realmente ya este versículo 24 cobra un sentido y un contenido maravilloso, ¿no? Siendo justificado, ya sabemos lo que es, ser declarados justos, gratuitamente, sin merecimiento ninguno, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su paciencia, por medio del rescate que es en Cristo Jesús. Y Él pagó el rescate. Sigue diciendo el versículo 25, dice, a quien Dios, es decir, a Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Otra palabreja, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hemos hablado en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. En el versículo 25, pasar por alto en su tolerancia los pecados cometidos anteriormente. Y entre medio, pues dice que lo exhibe públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Ahí hay mucho contenido. Dice la Biblia de Jerusalén, este versículo 3:25, dice, a quien Dios exhibió como instrumento, me gusta esa palabra, como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí vemos la propia sangre del Mesías, vemos mediante la fe, vemos que se muestra justicia y vemos una cosa que nos llama la atención, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Eso qué? ¿Cómo se encaja esas piezas del puzzle? Nos vamos un instante a Hebreos 9, 14 y 15. Buscadlo si queréis. Hebreos 9, 14 y 15.
Aquí vamos a ver tanto la sangre del Mesías como esos pecados, ¿no? Esos pecados cometidos con anterioridad. Hebreos 9, 14 y 15. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, purificará, subraya esa palabra purificará, ¿vale? Que está relacionada con expiación, que vamos a ver más tarde, vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces vuelvo a repetirlo. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Vale? Entonces hay un paralelismo, hay una relación entre el texto de Romanos y el texto de Hebreo, porque nos habla de esa sangre que purifica nuestra conciencia, nos habla de que Él es un mediador, ¿vale? Y nos habla también de que hay una muerte que es la suya para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Como hemos dicho, aquí habla este versículo 25, pasar por alto. ¿Recordáis? Hay una expresión en la palabra que dice pasar por alto. ¿Os recordáis de eso? Pista, está en el Antiguo Testamento. Pesaj, ¿verdad? Es precioso, pasar por alto. Pesaj, el Cordero de la Pascua, pues apunta precisamente a que quita el pecado del mundo. Si leemos en Éxodo 12, 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Pasar por alto. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. El Pesaj, ¿cuándo se celebraba? Cada año, ¿verdad? Cada año por el tiempo de Abib, cuando la cebada estaba madura, el primer mes del año, según el Señor enseña en su palabra, empieza la primavera, pues cada año se hacía un nuevo Pesaj. Y ese nuevo Pesaj, o Pascua, traducido, nos habla precisamente de ese cordero, de esos corderos que se ofrecieron cuando estaban en Egipto para que el primogénito de esa casa no muriese. Y pasaba por alto. Esos pecados eran pasados por alto. ¿Y ese cordero a dónde nos apuntaba? ¿O a quién nos apuntaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso? Pues lo dijo Juan el Bautista. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Yeshua es nuestro Pesaj, es nuestro Cordero, y Él es la víctima que realmente limpia de pecado, de esos pecados que ya se estaba apuntando en el Éxodo, y que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, cada año, cada Pesaj, se volvía a rememorar, hay un Cordero que me redime, hay un Cordero que me redime, hay un Cordero que me limpia y que me rescata. Y esos animalitos que se sacrificaban cada año, esa oveja o esos corderos, pues realmente ellos no hacían nada en sí, ellos estaban apuntando. Entonces había una espera, como se suele decir hoy, hay un stand-by. Estáis esperando cuando llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, podemos leer este versículo 25 de esta manera, porque por su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, porque ya estaban apuntando a ese Cordero que había de venir, que era nuestro Señor, el Mesías, ¿verdad? Y hemos hablado, este versículo 25 dice, a quien Dios sirvió públicamente como propiciación, ¿vale? Esta palabra propiciación es otra palabra que se utiliza mucho en el vocabulario cristiano habitual, pero que en el vocabulario cotidiano no se utiliza. No se sabe exactamente qué quiere decir. Tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Dónde estaba el propiciatorio? ¿Y qué es la propiciación? Bueno, el propiciatorio era una cubierta de oro, ¿vale?, que estaba encima del arca del pacto. Esta arca del pacto estaba en el lugar santísimo, que estaba a su vez
en el tabernáculo o en el templo, según el tiempo que fuese, si era el tabernáculo lo que estaba levantado o si posteriormente se levantó el templo y dejó de usarse el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, ahí en el lugar santísimo, en el lugar más selecto, por decirlo de alguna manera, aunque más que selecto es que es santísimo, tenemos el arca. El arca contiene 3 elementos que todos los 3 apuntan a la vida, que lo hemos estado también reflexionando en Génesis hace un ratito. Tiene las tablas del pacto, las tablas de lo que solemos decir, las tablas de la ley. Tenemos la vara que reverdeció y tenemos el maná, ¿vale? La vara que reverdece tú tienes una vara, es una vara seca que un día fue un tronco de un brazo del árbol, pero que ahora es una vara, es un palo, ¿vale? Y esa vara la tenía Aarón, ¿verdad? Era una vara de almendro. Y dice que reverdeció, luego volvió a vivir. Nos está hablando de que cuando hay sequedad y no hay vida, de pronto apareció la vida. Pero no habla de un almendro. El almendro es el primer árbol que reverdece después del otoño. Cuando ya llega el tiempo de invierno y ya está todo más frío, el primero que resurge, cuando tú vas por los montes de Málaga se ve mucho, y en la época del mes de enero, principio de febrero, se ven los almendros por ahí florecidos y son preciosos, ¿no? Son los primeros, ¿verdad? Entonces tiene significado, es esa primera vida, ¿no? Es la primera vida. Entonces ya tenemos un elemento, renacer. Luego tenemos un pan, que es el pan precisamente, bueno, un pan, tenemos maná, ¿vale? Que es el pan del cielo, que es provisión. ¿Por qué? Porque era para vida, para mantener la vida. Y luego tenemos unas tablas, que es las tablas del pacto, que precisamente es el contrato, ¿vale? Para poder convivir con tu marido, que es Dios, que se emparenta con su esposa. Y a la vez es un manual de instrucciones para vida, ¿vale? Entonces, todos los elementos que tiene el arca son elementos que apuntan a la vida. Y están cubiertos con una cubierta de oro que se le llamaba el propiciatorio, traducido al castellano, y en hebreo es caporé, ¿vale? Caporé. No sé si tendrá que ver con la palabra capó, que significa tapar, puede ser que sí, probablemente sí. Y entonces estaba tapada, este arca estaba tapada por esta cubierta. El Salmo 32.1 habla sobre precisamente esto. Y entonces, pues, eso es lo que es el propiciatorio, ¿vale? Esa cubierta. ¿Y qué representa el propiciatorio y qué se ponía en esta cubierta? Antes hemos hablado del sacrificio de Pesaj al comienzo de la primavera, pero también ahora tenemos la cubierta, está hablándonos de otro momento, que es precisamente Yom HaKippurim, ¿vale? Que es cuando ya está decreciendo, después del verano, viene el otoño y tenemos esa otra convocatoria, o Moed, dicho del lenguaje hebreo bíblico, Moed, que es una convocatoria que el Señor llama a su pueblo precisamente a constreñirse, a contristarse por sus pecados, ¿vale? Y en ese día de Yom HaKippurim o de las expiaciones, ¿vale? O de las purificaciones, porque ahí está la palabra, se sacrificaba un macho cabrío y entonces, pues, con esa sangre se le rociaba, se le esparcía encima de esta cubierta del propiciatorio, ¿vale? Y entonces, si estaba todo en orden, entonces era aceptado por Dios. Nadie moría, pero si no estaba todo en orden, el sumo sacerdote que estaba allí en la presencia de Dios, ese hombre no iba a salir de allí por su propio pie, ¿vale? Acostumbraban, por lo visto, cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, de que fuese con una cuerda atada, porque si no salía, tiraban de la cuerda para sacarlo afuera, porque si alguien entraba a recogerlo, se quedaba allí también. Y era costumbre de hacer eso. Eso no está en la Escritura, pero era costumbre, ¿no? Entonces, ese sacrificio de Yom HaKippurim, pues precisamente nos habla de que realmente hay un pecado, podríamos decir, un pecado nacional de todo el pueblo que tiene que ser redimido. Tenemos Pesaj, que habla de ese pecado de cada uno que tiene que ser redimido, y como pueblo también tiene que ser limpiado, ¿no? Y entonces, pues, esa cubierta, ese propiciatorio, apuntaba a que hay alguien
que es un mediador entre lo santo, que es Dios, y que cubre, que es el Mesías, que es el mediador, ¿verdad? Y a su vez esa sangre que se esparce delante de Dios, y que Dios mira esa sangre y lo toma con agrado porque ha visto que hay una víctima que ha sufrido y que ha pagado con su vida el pecado de otros. Y también nos apunta al mismo, al propio Mesías que ha sufrido y que ha pagado el propio pecado de su pueblo, ¿vale? Y entonces, pues, eso es el propiciatorio. Entonces, volviendo otra vez a mirar este versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente. Eso de públicamente no es solamente ante las personas que había allí, sobre todo era públicamente delante de los principados y las potestades, porque estaba verificando realmente que ese sacrificio era el que tenía que ser y que con ese sacrificio la deuda estaba saldada, ¿verdad? Y entonces dice como propiciación, es decir, que ese sacrificio de nuestro Señor fue propicio a su pueblo que se había apartado y que lo había abandonado por su sangre, por medio de la fe, ¿no? Entonces, a quien Dios exhibió públicamente. Y entonces conectamos un sacrificio con el otro, y yo muchas veces pienso, cuando nuestro Señor murió, que murió precisamente el día de Pesaj, del año que Él murió, ¿vale? Estaba cumpliendo en el tiempo, pero también estaba apuntando al sacrificio de Yom HaKippurim. Lo que pasa es que evidentemente no va a morir en dos tiempos diferentes, pero en el mismo sacrificio de nuestro Señor se cumplían todos los sacrificios que estaban estipulados en la ley, ¿no? en la instrucción de Dios, ¿no? Así que ese sacrificio de nuestro Mesías fue favorable delante de nuestro Dios y por lo tanto le dio la autoridad para podernos ahora justificar. Y es lo que explica el versículo 26, que dice, para demostrar ya en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe del Mesías o de Yeshua, ¿no? Entonces, ya en este tiempo, habiendo demostrado que Él fue el macho cabrío aceptado por Dios para propiciación de su pueblo, ¿vale? Para que fuese propicio y para que el pueblo fuese aceptado, pues de esta manera está todo hecho. Ya Él es declarado justo. Y si Él es declarado justo, ahora dice que Él puede justificar, que es lo que ha dicho antes, ¿no? Él tiene la autoridad para justificar porque Él ha sido declarado justo. ¿Por qué? Porque ha cumplido con todos los requisitos necesarios. Y si ha cumplido todos los requisitos necesarios, Él es el que justifica. Él es el que tiene la autoridad. Por lo tanto, el Mixat Mahaseh HaTorah no tiene sentido. Las obras de la ley no tienen sentido. El que el hombre invente normas y ponga unas normas para intentar llegar a Dios no tiene sentido. Y el que otra persona ponga la ley oral no tiene sentido. Sin embargo, el hombre, por su dureza, pues piensa, es que esto hay que explicarlo, es que esto al final es que es así, y te dice cómo tienen que ser las cosas, ¿no? No, realmente el Señor es el que tiene la autoridad y es el que propicia y es el que rescata y el que hace toda la obra, ¿no? Y otra cosa que también quiere decir, que no quiero que se me pase, cuando dice aquí el principio del 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Es decir, en su justo momento, ¿vale? Lo que se suele decir en la palabra griega de en el kairos de Dios, en el tiempo justo de Dios. ¿Recordáis que cuando nuestro Señor estaba aquí, cuando lo querían hacer rey, o cuando dice, no es el momento, no es el momento, y él se escurría, hasta que llegó el momento, bueno, incluso no solamente cuando quería hacer rey, sino cuando lo querían apedrear. Y cuántas veces quisieron apedrearlo y matarlo, y despeñarlo, y no era el momento, ni la forma, porque no podía morir ni lapidado, ni despeñado, ni un accidente en burro que fuera demasiado rápido, estoy bromeando, pero no es eso, ¿no? Él tenía que morir de la forma que dijo que tenía que morir, colgado de un madero, ¿no?
Así que, por lo tanto, el Señor cumple en tiempo y en forma. ¿Verdad? Que ¿cuántas veces se nos ha dicho a través de un documento oficial, esto es un requerimiento que se tiene que cumplir en tiempo y en forma? Los que hemos presentado alguna vez, yo qué sé, una oposición a algo, tú sabes que tienes un plazo y te dice, tienes que presentarlo en tiempo y en forma. El tiempo es en ese plazo que te dan y en forma, que tienes que hacerlo de manera telemática y no sé qué, no sé en cuánto, no vale que tú vengas con un papel y digas, oye, que quiero participar en la oposición. No, en tiempo y en forma. Pues el Señor cumple todo eso, ¿verdad? Por lo tanto, lo avala como que es el justo de los justos, y ahora tiene la autoridad para justificar a otro. Y por eso lo quiero resaltar mucho, ¿vale? Porque es Yeshua, es Jesús, el que justifica. Él es el que justifica, Él es el que nos justifica, ¿no? ¿Y a quién justifica? Al que es de la fe del Mesías, ¿vale? Y recordamos, y esta frase también la quiero mencionar porque lo vamos a ir diciendo muchas veces, porque la fe del Mesías es la misma fidelidad que el Mesías tenía. Es por el Mesías, es por Jesús. Él nos justifica al que es de la fe del Mesías, al que está buscando ser fiel a Dios, el que está buscando ser fiel a su palabra. En el caso de Yeshua, Él fue fiel siempre. Nosotros buscamos ser fieles. A veces caemos, pero Él nos levanta por su misericordia, por su bondad y por su paciencia, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta idea y ya no voy a seguir más, me quedo aquí, porque cierra muy bien lo que estamos hablando, ¿no? De que hemos estado hablando de un documento, ese que hemos dicho de las obras de la ley, Ergon Nomu, y Mixat Mahaseh HaTorah, pero que no alcanza a servir para nada. Y ahora el apóstol Pablo tiene que argumentar. Si hay posibilidad de rescate, tiene que argumentar. Y lo argumenta. Lo argumenta con solidez, ¿vale? Siempre apoyándose en la palabra, como hemos hablado tantas ocasiones, ¿no? Que todo lo que decimos tiene que estar refrendado por la palabra, ¿no? Y tenemos esa obra tan maravillosa de nuestro Mesías que ha cumplido todos los requisitos, todo lo que estaba profetizado, por decirlo así, cumple con toda la normativa, nos da la justificación, nos da la vida, y ahora podemos tener esa vida, ¿no? Y como dice Hebreos, ¿no? Ahora sí podemos entrar al lugar santísimo y sí podemos disfrutar de esas bendiciones, siempre por su mérito y siempre bajo su tutela. No podemos pensar, oye, que yo estoy aquí porque soy muy guay. No, soy muy buena persona o ya me lo he ganado. Porque yo lo valgo, eso, como dice el sponsor, ¿no? Sino porque realmente siempre con temor, con respeto, con reverencia. Gracias porque estoy en tu casa. Gracias porque me llamas hijo. Gracias porque me llamas amigo. Gracias porque puedo ser tu siervo, tu servidor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que darle gracias al Señor, ¿no? Él nos da la justificación, nos hace justos, Él nos ha redimido, ha pagado el rescate, Él ha purificado nuestra mente y nuestra conciencia de pecado y de podredumbre, por decirlo así. Él ha hecho la obra maravillosa, Él lo ha hecho todo. Y ahora nos dice, hemos hecho un contrato. Y uno dice, ¿recuerdas? En el arca está ¿cómo se dice? El contrato de matrimonio de tú y de mí. Aquel que rompiste, lo hemos renovado. Vamos a tener esa relación de pareja y esa relación de marido y de esposa para poder disfrutar juntos y para poder seguir tal como Él nos enseña. Así que realmente es precioso lo que el Señor nos enseña en este día y en esta sesión. Creo que es una lección maravillosa, que tenemos que darle muchas gracias a nuestro Mesías, porque Él ha hecho esta obra, que tenemos que darle las gracias a las 24 horas, como suele decir nuestra hermana María siempre, 24/7, ¿no? Cada momento, ¿no? Tenemos que darle las gracias y disfrutarlo. Y realmente, hermano, no nos acostumbremos, de verdad, no nos acostumbremos. No tenemos que acostumbrarnos. Nuestra esposa, nos quedamos encandilados con ella cada día. No nos acostumbramos. Pasan 30 años y sigue, ¿no? Cuanto más nuestro Señor, ¿no? Que es para toda la eternidad. Por lo tanto, no es algo rutinario. Es algo rutinario. Nuevo día de
Exactamente, nuevo diariamente. Nuevas son cada día tus maravillas, ¿verdad? Y de ahí nace el cántico nuevo. Exactamente, y de ahí nace el cántico nuevo. Por eso es un nuevo. Y aquella canción que cantábamos, un nuevo día nos hizo Yahvé, y nos gozaremos en él, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es cada día, ¿no? Así que, hermanos, tenemos mucho para darle gracias, tenemos mucho para meditar, para pensar y para seguir escudriñando en su palabra, porque tenemos que agradarle a él en todo, y él está esperando eso de sus hijos, porque él ha pagado un rescate muy fuerte, de mucha importancia, que fue para él, y muy duro también. Porque esa es la gloria. Amén.